Recuerden cuando comencemos con la clase, silenciar los micrófonos. Ahora podemos tenerlo un ratito, mientras tanto comenzamos. ¿Qué hora tenés vos? ¿Y 5? No, y 3. Mientras esperamos que se sigan uniendo más compañeros, ¿cómo les fue con el trabajo integrador? Estuve recibiendo los trabajos, todavía no los leí, así que bueno, pero me alegro que lo hayan ido presentando de a poco. Seguramente esta mañana lo habrán seguido sumando más. No abrí el correo esta mañana. Estuve terminando de preparar la clase. Profe, Sí, ¿para cuándo van a estar las notas de los trabajos? y dentro de unos días, por lo menos una semana, para que me dé tiempo de mirar, de leer, corregir.
Yo me voy a estar comunicando con cada grupo. Les voy a mandar por mensajería interna. Ah, bueno. ¿Y la nota de ese trabajo cómo sería? Y es aprobado o desaprobado. Yo eso lo aclaraba en el correo que les mandé, que mientras dure la pandemia, las directivas del equipo de conducción, del rector, de la coordinadora pedagógica, etcétera, era esto, digamos, no poner un número, no poner una nota numérica, sino solamente aprobado o desaprobado. Después, en el sistema de autogestión, cuando ustedes vayan, ahí tenemos las notas de los parciales. Es decir, por ejemplo, el parcial 1, y bueno, podría ser una nota, todavía no sé cómo será, cómo nos dirán, pero una nota, yo supongo una nota de los trabajos, digamos, de los pequeños parcialitos que estuvimos haciendo, que estuvieron haciendo. Y en el sistema va a aparecer un 6 o un 7. Ahí sí va a haber un número. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Les Buenas saludo. tardes. Una pregunta Sí, si nosotros llegamos a reprobar, a desaprobar, perdón, el trabajo integrador, ¿hay que ajá. volver a hacerlo o como que ya desaprobamos? No, se podría plantear un recuperatorio. Ah, Es ok, decir, buenísimo. puntualmente trabajar lo que falló. Es Ah, decir, ok. la idea es que ustedes puedan aplicar los conceptos que vimos de la alfabetización académica concretamente en las materias, es decir, no lo tomen como un trabajo práctico solamente para entregar, sino tomen todos estos contenidos que estuvimos desarrollando como una herramienta para ustedes. Es decir, que ustedes puedan contextualizar la lectura y la escritura. Depende del contexto en el que se encuentran, es decir, depende de la materia que estén estudiando, que estén cursando. ¿Me explico? Profe, buenas tardes. Buenas Una, tardes. una pregunta, ¿este trabajo integrador va a ser un promedio con las primeras dos evaluaciones que hicimos? No. Va a ser a ver, todavía no terminó a ver, como estamos en un tiempo que las costumbres o las estructuras que tenían las materias, los tiempos, es decir, no son los mismos, entonces esperamos indicaciones del equipo directivo. Por ejemplo, el cuatrimestre, no sé cuándo va a terminar. Posiblemente, según un comentario, fue en septiembre. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa. La nota que ustedes van a tener como primer parcial podría ser una nota que englobe todos estos pequeños trabajos que están haciendo. Bueno, ¿les parece? En todo caso, después de la clase volvemos a conversar sobre dudas que tengan. Vamos a comenzar entonces con la clase número 5. Objetivos, hay 3, como verán. Dice, comprender el concepto de la definición de texto. El verbo comprender ya lo estuvimos trabajando en las clases anteriores. Es decir, es llegar a entender algo. El concepto de la definición de texto. 2. Analizar las características de la coherencia y la cohesión en función de la comprensión de un texto. El verbo analizar
me está indicando una operación cognitiva, una técnica de trabajo intelectual que consiste en dividir un todo en sus partes y ver de qué manera se relacionan esas partes. Es decir, lo que vamos a trabajar ahora en esta clase es qué es la coherencia, qué es la cohesión y cómo funcionan estos dos conceptos cuando yo quiero comprender un texto, cuando quiero entender, interpretar un texto. El tercer objetivo, que tiene que ver con el segundo, reconocer la coherencia como un concepto instrumental, aplicable a la comprensión de un texto. Es decir, la coherencia como una herramienta, eso lo tenemos en la palabra instrumental, es decir, un instrumento para poder comprender un texto. Bueno, y los contenidos, tenemos acá texto, la definición de texto, las características de finalidad, coherencia y cohesión que tiene que tener todo texto. Bien, como primera medida vamos a trabajar la definición de estas dos palabras, de la palabra concepto y de la palabra definición. Si volvemos para atrás, acá decía, comprender el concepto de la definición de texto. Veamos, vamos a explicar esto acá. Es decir, comprender el concepto. ¿Qué es un concepto? Es una idea que concibe o forma el entendimiento. Es decir, es un trabajo mental que yo hago respecto de otra cosa. Recuerdan que las palabras tienen distintos significados, distintas acepciones, depende del contexto en el que se las aplican. Este significado es el que nos compete a nosotros. Entonces, la idea, es decir, ¿qué idea voy a formar yo de lo que es un texto? ¿Y qué significa definición? Dice el diccionario de la RAE, también aquí, un enunciado que expone con claridad y exactitud las características genéricas y diferenciales de algo material o inmaterial. Una definición, como ustedes saben, presenta las características de una cosa, de un objeto, de una persona, de lo que fuere, de algo material o inmaterial. Entonces, comprender el concepto de texto, de la definición de texto, es decir, es que ustedes tienen que distinguir, yo puedo aprender de memoria una definición, cualquiera sea, pero eso no significa que haya captado el concepto, que haya entendido el concepto, que lo haya podido, que haya podido formar una idea intelectualmente, mentalmente, de lo que dice la definición. Es decir, esto ocurre con cualquier definición que uno quiera estudiar. Bien, continuemos. Bien, este es el tema de nuestra clase. ¿Qué es un texto? Acá van a ver que en varias diapositivas, en la mayoría, aparece esto, Marín, entre paréntesis, 2009. Marín es el apellido de la autora, 2009 es el año de edición del libro que yo estoy trabajando, con el cual hice este material. Esta es la manera en que tenemos que referirnos a los autores que utilizamos cuando no hacemos una cita literal, sino cuando reformulamos con nuestras palabras
lo que dicen los autores. Bien, ¿qué dice Marín sobre qué es un texto? Dice, el significado más tradicional, producto escrito. Tradicional desde siempre y hasta hace unos cuantos años atrás, solamente un texto era un producto escrito, algo escrito, fragmentado o completo. Por ejemplo, fragmentado, un libro, un producto escrito completo, fragmentado, un capítulo. Una noticia, toda la noticia, completo, el producto escrito, fragmentado, solamente leo el titular, el primer párrafo, segundo párrafo, etc. Bien, una novela, una carta, un correo electrónico, un cuento, capítulo de un libro, informe, monografía, etcétera, etcétera, son textos, indudablemente son textos. Y Marín se pregunta, ¿y una guía telefónica? La lista de alumnos donde se consigna el presente o el ausente, un saludo, un diálogo telefónico. ¿Qué pasa? ¿Son textos también? Y ella concluye que sí. También son textos. Y dice, son todos los ejemplos, tanto estos que están aquí como estos que están aquí, son productos de la comunicación humana y son productos verbales. Es decir, aparece la palabra. A estas características de acá arriba sumamos estas. Otras características son, un texto puede ser oral o escrito. Por ejemplo, el diálogo telefónico, evidentemente es oral. El saludo también puede ser oral o escrito, ¿sí? En un mensaje de WhatsApp, por ejemplo. Breve o extenso. Un diálogo puede ser breve, un libro puede ser extenso, un correo electrónico puede ser breve, puede ser extenso, etc. Y acá en un recuadro, dice Marín, pero siempre un texto se define por su coherencia. Y la autora presenta esta característica como fundamental. De vuelta nos preguntamos qué es un texto y vamos a ver la definición que presenta Marín. Esto que ustedes ven acá, Marín 2009, 2 puntos y un número, significa que lo que está en este recuadro, que es la definición de texto, copié tal cual dice la autora. Entonces, cuando yo voy a poner entre comillas una cita textual, tengo la obligación de escribir el año de edición del libro y la página del cual saqué la cita. Bien, ¿qué dice Marín? Es un entretejido, textum, de significaciones que pueden reducirse a un significado global. Por eso se lo considera una unidad de comunicación. Bien, vamos a hacer un desagregado de cada uno de los segmentos que forman esta definición. Esto es una definición. Puedo leerla, la estudio, la aprendo de memoria y no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque es una definición. Es decir, tengo que captar el concepto. Mi entendimiento tiene que formar una idea conceptual, un concepto de esta definición. Bueno, vamos a tratar de ir entendiendo cada uno de los segmentos. Es un entretejido, y entre paréntesis, textum. Esto es una palabra latina. Es decir, la palabra texto, etimológicamente,
viene del latín textum. ¿Y qué significa? Significa esto justamente, un entretejido, un entrelazado, una trama. Piensen, por ejemplo, en las telas. Las telas tienen distintos tipos de tramas dependiendo cuál va a ser el resultado final. Por ejemplo, no es lo mismo la trama de algodón, es decir, los hilos de algodón que se entrecruzan, que la trama de la seda o la trama de un tejido, un pullover, por ejemplo, que está hecho con lana, un jean, etcétera. Es decir, cada tipo de entretejido. Bien, esto es una metáfora que también pasa con los textos, es decir, los textos están entretejidos. ¿De qué? De significaciones. Las oraciones de un texto se van entrecruzando y forman un significado. Esas significaciones se pueden reducir, dice Marín, a un significado global. Cuando hablamos de significado global, nos referimos a la coherencia. Es decir, todo ese entretejido tiene que ser coherente. Y aparece un conector de consecuencia aquí. Por eso, es decir, por todo lo dicho anteriormente, se lo considera a ese entretejido de significaciones, a ese texto, una unidad de comunicación. Si es una unidad de comunicación, yo puedo extraer la idea central que tiene. ¿Cuál es el tema que está tratando, por ejemplo, ese capítulo o ese apartado? Hay un tema que está siendo desarrollado por el autor. Entonces, esto es un texto. Entonces, piensen ustedes cuando tienen que escribir un texto, tienen que aplicar esta definición. Es decir, entrelazar oraciones, entrelazar significaciones, y todo eso que escriben tiene que ser coherente. Para que, bueno, uno pueda identificar después la idea central. Vamos a ir desarrollando después de todo esto. Bien. Otra pregunta. ¿Cuándo un texto es coherente? ¿Y para quién? Vamos a distinguir acá, esto es a los fines de desarrollar el tema. Es decir, vamos a distinguir, por un lado, la coherencia al lector y el contexto, y por otro, la coherencia al lector y el texto. Pero en el momento de leer un material o de escribir un texto, estos elementos, el lector, el contexto, el texto, es uno solo. Es decir, no puedo separar el texto de su contexto. Sí lo vamos a hacer, digamos, con un objetivo didáctico, para poder explicar esto y que yo pueda explicar y que ustedes me puedan entender. Bien. La coherencia del lector y el contexto. Dice Marín, la coherencia está dada por la interpretación que el usuario de un texto pueda darle. Y también está en relación con la actividad comunicativa y con la finalidad que el texto tenga. Y acá estamos en el
contexto. Por ejemplo, vieron que acá en Resistencia, supongo que en el interior del Chaco también, siempre hay en las esquinas, en los canteros de las avenidas, por lo general se ubican en la intersección de una pequeña rotonda, personas que hacen torta parrilla. Algunos ponen un cartel y dice torta parrilla. Son dos palabras que podrían ser una sola, es decir, digamos, es una torta y después dice parrilla. Entonces, pero el contexto en el que aparece ese cartel, en el cantero de una avenida, el que pasa por ahí entiende que alguien que está haciendo eso y qué es la torta parrilla. Es decir, el contexto hace que tanto el que hace como el posible comprador no hace falta que le expliquen, lo entiende. ¿Y cuál es la finalidad de ese cartel? ¿Cuál es la finalidad comunicativa? Es que le compren. Está vendiendo. Está haciendo torta parrilla para vender. En la provincia de Santa Fe no le llaman torta parrilla, le llaman torta asada. Torta asada. También la hacen a la parrilla, pero utilizan otras palabras. Es decir, ¿por qué? Pues es otro contexto. Entonces, un usuario, ¿no es cierto?, que ve un cartel que dice torta asada, si no pertenece al contexto en el que fue formulado esa idea, ese cartel, esa oración, no va a entender, va a decir, ¿qué es la torta asada? Entonces, la posibilidad del usuario de poder interpretar iba a ser escasa. Si no tiene a quién preguntarle, va a deducir una torta cómo, digamos, asada, pero cómo, de qué manera. En ese sentido está esto de que la interpretación depende, la coherencia está dada por la interpretación que el usuario de un texto pueda darle. Es decir, si yo no puedo interpretar algo, es porque en el contexto en el que fue formulado no lo estoy entendiendo. Esto en cuanto a los ejemplos cotidianos. Otro ejemplo relativo a lo mismo de harinas y de panes y demás. Por ejemplo, en Argentina nosotros decimos pan casero. El contexto, Argentina. Decimos pan casero y entendemos que es el usuario de un cartel que diga pan casero, va a entender, están vendiendo pan casero y sabemos lo que es. En Chile, que es otro contexto, le llaman pan amasado. Pero es lo mismo, nada más que el contexto en el que fue formulada la idea, utilizan otras palabras. Por ejemplo, ahora, pasemos al contexto mundial. ¿Qué pasa si escuchamos en la televisión, en la radio, leemos en un portal digital, un portal de un diario, COVID-19? De pronto, estas dos palabras, un número, una palabra, un guioncito, ¿sí?, se transformaron en la vedette mundial. Sabemos lo que significa. Es decir, podemos interpretar, sabemos lo que quiere decir COVID-19, a qué se está refiriendo. Entonces, el contexto condiciona
lo que vamos a escribir o lo que vamos a leer. Por ejemplo, piensen ustedes en el contexto, lleven estas ideas, lleven al contexto de las materias, de las asignaturas, el contexto de pedagogía, el contexto de anatomía funcional, es decir, hay una actividad comunicativa entre un autor, un lector, pero el significado de las palabras, es decir, el lector tiene que tener en cuenta este contexto. Bien, pasemos a este recuadro acá. La coherencia del lector y el texto. ¿Cuándo se da la coherencia? La coherencia, digamos, cómo se percibe, cuándo la percibimos. La relación que existe entre las ideas de un texto. La coherencia como relación interna de sentidos. Después ya la vamos a desarrollar. ¿Cuándo hay coherencia? Cuando el lector tiene la posibilidad de reconstruir esta relación. Y el tercer elemento tiene que ver con el texto, con la cohesión. ¿Y qué es la cohesión? Acá dice la explicitación, es decir, escribir lo más claro posible este texto que está aquí, estas ideas de este texto. ¿Y cómo voy a escribir? Mediante elementos gramaticales y de léxico, es decir, de vocabulario. Elementos gramaticales son los sustantivos, los adjetivos, los verbos, artículos. Esos son elementos gramaticales. Por ejemplo, acá tengo la, artículo, posibilidad, sustantivo. Tenga, verbo, artículo. Acá tengo la posibilidad que, esto se llama subordinada en la gramática. La posibilidad que tenga el lector. Este es el verbo principal, tenga. Bien, entonces todo esto que lo vemos separado acá es solamente a los fines de poder entender, intentar comprender, espero que lo entiendan y que yo me explique bien, de qué manera trabajan estos conceptos. ¿Quién es el lector? ¿Cuál es el contexto? Y bueno, todo eso en relación con la coherencia. Un ejemplo más para ver esto de la relación del lector, el texto y el contexto. Una publicidad de turismo. Dice, hoy nos quedamos en casa y el mundo va a seguir estando ahí esperándonos. Muy pronto vamos a volver a recorrerlo juntos. Esta frase tiene sentido en el contexto nuestro de pandemia actual. No dice nada más. Dice esto, hoy nos quedamos en casa y el mundo va a seguir estando ahí esperándonos. Muy pronto vamos a volver a recorrerlo juntos. Y aparece en la imagen un hombre, una mujer, un niño y una playa. Nada más. Entendemos, el lector interpreta esta publicidad. Es decir, están vendiendo, en algún momento vendieron pasajes para recorrer el país, para recorrer el mundo, por eso dice turismo, es de un banco, y no dice nada más, es decir, en el contexto en el que estamos, entendemos perfectamente. Nosotros como lectores podemos interpretar muy bien esta publicidad.
Bueno, y hay muchísimos otros ejemplos que podríamos dar. Uno cortito. Entro a una panadería y cuando estoy frente a la vendedora, digo, medio de bizcochos. Mi receptor, la vendedora, entiende cuál es la finalidad mía de esa comunicación. Quiero comprar, no hace falta que le diga, quiero que me venda medio kilo de bizcochos. No hace falta. Son dos palabras, medio, 3, de bizcochos. Es decir, el contexto, la panadería, el usuario, yo, el comprador, y nos entendemos. Hay muy pocas palabras, pero es coherente. Es coherente el texto. Bien, avancemos. Dice Marín, entonces un texto se caracteriza por la finalidad comunicativa, la coherencia y la cohesión. La finalidad comunicativa se relaciona con la pragmática. Esta palabra pragmática viene del griego, quizás habrán escuchado la palabra praxis, mala praxis. Praxis significa actividad. Freire trabaja el concepto de teoría y praxis, teoría y práctica. Quizás escucharon con la profesora Ujier. Entonces, la finalidad comunicativa tiene que ver con la pragmática. Y la pragmática, digamos, ¿qué es? Es el uso que hacemos del lenguaje en un contexto determinado. Es decir, ¿cuál es la intención que nosotros tenemos cuando decimos algo? Vamos a una panadería, vamos a la farmacia, cuando escribimos algo para que otro lo lea. ¿Qué queremos? ¿Cuál es nuestra intención? Concretamente, ¿qué uso queremos hacer del lenguaje? La otra característica es la coherencia. La coherencia tiene que ver con la semántica. La semántica son estas palabras que están resaltadas acá, tiene que ver con los sentidos. Las palabras que yo utilizo en un determinado contexto, depende del contexto, van a ser los sentidos, van a ser las significaciones y los modos de significar. Por ejemplo, si vamos a los ejemplos que les daba de torta parrilla, ¿qué uso hace del lenguaje esa persona que escribe ese cartel? El contexto en una avenida acá en Resistencia, por ejemplo. ¿Cuál es el uso? ¿Qué es lo que pretende? Vender. Es coherente. Es coherente. El posible comprador o el que pasa por ahí entiende el sentido de esas dos palabras. ¿Y cuál es la significación que tiene? Es un producto hecho a base de harina, grasa, etcétera, etcétera, que se pone en una parrillita al fuego. Y después la cohesión, la otra característica. Intervienen elementos gramaticales y de vocabulario. En este caso, del ejemplo de la torta parrilla, aparecen dos sustantivos. Torta más parrilla. Dos sustantivos. Pero parrilla no está funcionando como un adjetivo. El sustantivo en este ejemplo, torta parrilla, es la palabra torta.
Y parrilla está funcionando como adjetivo en este contexto que estamos viendo. Sería como una torta, si le tengo que explicar a alguien que no sabe, una torta, pero también nos tenemos que sacar el concepto que tenemos de torta. Porque si pensamos en la palabra torta, por ejemplo, una torta de cumpleaños, o una torta que hacemos en casa un día, es otro concepto el que tiene, pero es la misma palabra. Entonces, de ahí la importancia de tener en cuenta el contexto determinado. El contexto condiciona todo lo que decimos y cómo lo decimos. El contexto es el tiempo, el lugar, quiénes están en ese contexto. Y como decíamos, torta parrilla, 2 palabras, 2 sustantivos, teóricamente hablando, dijimos recién, la palabra parrilla funciona como adjetivo. No hay otro elemento gramatical y sin embargo el texto es coherente. Bueno, avancemos. Vamos a trabajar esto de la coherencia textual. La coherencia textual. Marín subdivide este tema de la coherencia textual en 2. La coherencia como relación interna de sentidos, que es lo que vamos a ver ahora, y la coherencia como interpretación. Seguidamente vamos a trabajar ahí, ese tema. Dice la autora, comillas, palabras textuales de la autora. ¿Qué es esto de la coherencia textual? De la coherencia como relación interna de sentidos. El sentido global de la comunicación está constituido por el encadenamiento y entretejido de los distintos enunciados que componen un texto. Y acá aparece la palabra entretejido, que hablábamos hoy al principio. La trama, el encadenamiento, esto es como una metáfora, en realidad no son cadenas, sino que son ideas que están unidas como si fuera una cadena, un eslabón unido al otro, una oración unida a la otra. Entonces el sentido global de la comunicación está constituido por el encadenamiento y el entretejido de los distintos enunciados, de las distintas ideas, oraciones que componen un texto. Recuerden que el sentido global es la coherencia. El sentido global de la comunicación es la coherencia. Analicemos un ejemplo. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Preguntas. ¿Podemos interpretar con alguna certeza estas 2 oraciones leídas de manera aislada, separadas de otras oraciones? Te cuidamos a vos. ¿Quién es este que dice te? Te cuidamos, son varios. Cuidamos, está en plural. Acá es uno solo, vos. Te cuidamos a vos. ¿Quiénes son? ¿Qué significado le damos al pronombre te? Al pronombre vos. Nos cuidamos entre todos. Vuelve a aparecer el mismo verbo, cambian los pronombres.
Nos cuidamos. ¿Quiénes? Nosotros nos cuidamos. ¿Y quiénes somos? ¿Quién es este nosotros? Entre todos. Este es un adjetivo indefinido. Todos. Y evidentemente la respuesta es no podemos interpretar con certeza. Podemos deducir, inferir. Son dos oraciones, dos enunciados que los escuchamos en este tiempo, por la tele, por la radio, las distintas publicidades de los distintos gobiernos, provincial, nacional. Aparece esto del cuidarse, de cuidarnos. Este es el contexto en el que cobran sentido esas dos ideas. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Y aparece acá Banco Credicop, Cooperativo Limitado, la banca solidaria. El Banco Credicop es el emisor de esta publicidad. El texto es una publicidad. ¿Cuál es la finalidad comunicativa de una publicidad? Vender. Vender un producto. En este caso se está dirigiendo a los clientes. Entonces, el te cuidamos, el te es nosotros. ¿Quién es el nosotros? Los que forman, los que integran, los que trabajan en el banco. A vos, el cliente. Nos cuidamos entre todos, clientes y el banco. Los gerentes, los empleados. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera nos cuidan? ¿O de qué manera cuidan a sus clientes? Con estas aplicaciones, con estos servicios. Credicop Móvil, la palabra móvil hace alusión al celular. El banco donde vayas, es decir, una aplicación que a través del celular podés acceder a las cuentas que tiene la persona en el banco. Banca Internet, es decir, una computadora, un celular, trabajar desde ahí. Más efectivo, tarjeta de débito. Puedo retirar no solamente de ir al cajero, sino también de los comercios que están adheridos al banco y que puedo retirar cuando voy a hacer alguna compra. Es decir, en este contexto yo puedo analizar, entender perfectamente, te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Y acá aparece este pequeño texto, un numeral sin separación, yo me quedo en casa. Si nosotros escribiéramos de esta manera, estaría mal, en otro contexto que no fuera con este numeral acá. Estaría mal porque tengo que hacer una separación entre cada elemento gramatical. Pero acá está bien. ¿Y cuál es la finalidad que cumple este numeral? Yo me quedo en casa todo junto. Esto tiene que ver con el uso de las redes sociales. ¿Qué me está indicando esto? El hashtag que estuve investigando, que es una etiqueta en castellano. Y esto, bueno, aparece, ustedes lo sabrán, aparece en las redes, Twitter, Facebook, Instagram. Es decir, y de acá sacan los trending topics, es decir, los temas que sobresalen, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto yo puedo interpretar, es decir, lo interpreto en este contexto. Y está perfectamente armado, es coherente.
Marín sostiene que para que exista comunicación verbal entre las personas, no alcanza con analizar aisladamente las partes de cada oración. Es lo que veíamos recién. Identificamos un pronombre, te, un verbo, cuidamos, vos, otro pronombre. No sirve eso, no alcanza. Dice Marín, esas oraciones se deben transformar en un texto para el receptor. Para ello es necesario saber con qué otras oraciones se relacionan. Entonces, las dos oraciones que veíamos recién son coherentes en este contexto de esta publicidad. Bueno, y acá, como para ir redondeando lo que es un texto está formado por una secuencia de enunciados. Secuencia es una sucesión ordenada de algo, en este caso, de enunciados, de oraciones. Esos enunciados son portadores de ideas. El contenido de cada proposición está conectado con parte del contenido de otra, por ejemplo, un diálogo, alguien dice buenos días, y el otro le responde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta, una respuesta. O este contenido está conectado con el contenido global de toda la secuencia. Por ejemplo, la publicidad que acabamos de ver. ¿Cuál es el contenido global de la publicidad que acabamos de ver? El banco lo que está haciendo es vender sus servicios. Es decir, dirigirse a sus clientes, pero también poder captar otros clientes. Y en todo cuando dice crédito móvil más efectivo, está dando los beneficios que tiene o que brinda al cliente o al futuro cliente. ¿Cuál es el contenido global de toda la secuencia de la publicidad? Vender. En una noticia es el tema. ¿Cuál es el tema? Puede tratar sobre política nacional, política internacional. Es decir, toda la noticia, esa noticia que estoy leyendo o que estoy trabajando, digamos, un periodista, por ejemplo, todo el contenido va a tener que ver con un tema, con una idea. La novela, lo mismo, la novela puede tener muchos capítulos, pero todos esos capítulos va a ser un solo tema. Lo mismo la definición. Bien, como les decía hace un momento, Marín, cuando presenta en su libro el tema de la coherencia textual, subdivide la coherencia como relación interna de sentidos, que es lo que acabamos de ver, y la coherencia como interpretación. Vamos a desarrollar ahora eso. La coherencia depende de la interpretación que se haga del texto. ¿Recuerdan cuando veíamos recién, digamos, la coherencia de un texto depende de la interpretación, de las posibilidades que tiene un lector, un receptor, de interpretar un texto. Ese lector tiene que estar en relación con un contexto determinado para poder interpretar. Recuerden los ejemplos de la torta parrilla, del pan casero.
Entonces, la coherencia depende de la interpretación que se haga del texto. Esta interpretación, dice Marín, depende de una serie de saberes, llamados en general conocimiento del mundo, competencia enciclopédica. Acá, en estos saberes, en este conocimiento del mundo, es todo lo que aprendemos en nuestra vida. Hay muchísimos saberes, muchísimos conocimientos que no los adquirimos en la escuela, ni estudiando, sino que lo vamos aprendiendo en la vida misma, en la interacción con otros. Depende con quiénes son los amigos, dónde vivo, qué costumbres tenemos como familia, como sociedad pequeña de un pueblo, como sociedad de una ciudad capital, por ejemplo, de una provincia. Vamos aprendiendo cosas, maneras de comportarnos. Bien, por ejemplo acá, vamos a trabajar esto. Dice, hay alguien que está... Dice acá, bueno, estos son, ¿verdad?, señales de tránsito. En ningún lugar no lo escribí porque, digamos, los saberes, el conocimiento del mundo que ustedes tienen, hace que identifican, ¿sí? Señales de tránsito. Estas 4 que tengo acá son universales. En cualquier lugar del mundo están con el mismo diseño para que los conductores, la población pueda interpretarlas. En algunos lugares, en algunas rutas, uno ve este cartel y lo identifica. En algunos no dice nada, como en este caso. Esto lo escribí yo. Y en otros dice despacio, escuela. 2 palabras. Despacio, escuela. ¿Cuál es mi conocimiento del mundo que hace que yo interprete esto? Entonces el conductor entiende que debe bajar la velocidad. A eso se refiere la palabra despacio. Que si está viniendo a 100, y la va a tener que bajar bastante. Y más si es un horario de salida de la escuela y tienen que cruzar de un lado a otro de la ruta, como pasa en tantos lugares. El color amarillo tiene que ver con la prevención. Entonces, el conocimiento de mundo, no hace falta que le digan, mirá, vos tenés que bajar la velocidad. No, no hace falta, ya está. Se sobreentiende. El conocimiento del mundo me hace que yo actúe de esa manera. Lo mismo este otro, pare, está en rojo. El rojo tiene que ver con la prohibición. El grupo corresponde al grupo prohibitivas o reglamentarias. Pare. Está escrita la palabra. No es que dejan a la posible interpretación del conductor. Y parar es eso, detener el vehículo. Hombres trabajando, esto también lo puse yo, en algunos carteles, en algunas señales aparece, color anaranjado, y dice son señalizaciones transitorias. Estas no son transitorias. Estas están siempre. Y esta en color verde informan sobre las distancias entre ciudad y ciudad. Y acá, fíjense, dos enunciados, Pilar y San Isidro. Estos dos nombres de ciudades, de partidos, nos remiten a la provincia de Buenos Aires. Es decir,
fueron, digamos, en el contexto de la provincia de Buenos Aires, es perfectamente coherente. Acá, en la provincia del Chaco, no vamos a encontrar Pilar y San Isidro, a menos que haya un pueblo por ahí, no sé si en la provincia del Chaco, pero está en el contexto geográfico de la provincia de Buenos Aires. Es coherente. Si uno ve acá va a decir, ¿dónde queda Pilar? Me indica una flecha para allá o San Isidro para acá. Entonces tengo que ver en qué contexto está presentado y yo como receptor, en este caso de las señales, de estos distintos tipos de texto, tengo que activar mi conocimiento del mundo. Competencia enciclopédica, lo plantea Marín. También Humberto Eco habla de la enciclopedia del lector. ¿Qué es una enciclopedia? Es un conjunto de muchos libros que plantean temas de todo tipo. Un tratamiento general. Digamos, es como si tuviéramos una enciclopedia en nuestra cabeza. Bien, avancemos con esto de la coherencia como interpretación. Leemos acá, amor se fue, mientras duró de todo hizo placer. Cuando se fue nada quedó que no doliera. ¿Hay una relación de sentido adecuada entre las ideas? Si yo encuentro esto así, escrito. ¿Tengo algún elemento que me permita entender e interpretar? Y no, así como está escrito, como está presentado, no. Amor se fue. Amor, ¿quién? ¿Es el nombre de la persona? Es decir, claramente el amor está acá personificado. Pero ¿qué pasa si yo, estas mismas palabras, estos mismos enunciados, lo encuentro en este formato? En este formato. Y encuentro un título, un nombre, un apellido, un emisor, un contexto. Dice, amor se fue, mientras duró de todo hizo placer. Cuando se fue, nada quedó que no doliera. Entonces, ¿qué posibilidades tengo yo, lectora, de interpretar este poema? Entonces, en el contexto del poema, todo esto que está escrito de una manera que solamente en un poema los poetas escriben, es perfectamente coherente. No hace falta que diga quién se fue, sabemos que es uno de los dos integrantes de la pareja. El amor aparece personificado acá. Y mientras duró el amor, mientras duró la relación de estas dos personas, todo fue placentero. Cuando se fue, es decir, cuando terminó la relación, cuando se separaron, todo dolía. ¿Y qué es el todo? Bueno, y es qué pasa en el interior de cada uno. Si yo puedo interpretar si veo en este formato. Y esto estaba dirigido a los estudiantes de cuarto año de secundaria. Es decir, el Ministerio de Educación, cuando presentó el material Leer por Leer, de primero a quinto año, los textos fueron elegidos de acuerdo a los destinatarios. Es decir, el contexto de un cuarto año
un alumno, un adolescente, una alumna de cuarto año puede entender con la ayuda de su docente este poema. Y leer por leer, la finalidad comunicativa de los textos de este material era eso, disfrutar de la lectura. No había que estudiar, digamos, no había que aprenderse de memoria, simplemente disfrutar de la lectura, por eso leer por leer. Eso significa, en este contexto de este material, lecturas para estudiantes. Bueno, para ir cerrando, cerrando las ideas, actividades del autor, productor y del receptor, lector. ¿Qué actividades le compete a cada uno? El productor de un texto tiene que construir coherentemente. Cuando yo escribo un texto, voy a ser la productora de ese texto. Y lo tengo que escribir, construir coherentemente. Es decir, tiene que tener sentido. ¿Para quién? Para el receptor. ¿Por qué? Porque el receptor tiene que realizar la reconstrucción de esa coherencia que construyó el emisor. ¿Y qué hace el receptor? Reconstruye el sentido global del texto, es decir, el significado que tiene, esto es la semántica. ¿Cuál es la intención del autor? La pragmática, con qué uso, cuál fue el uso del lenguaje, y la adecuación de ese sentido a sus propios saberes, conocimiento del mundo. Por ejemplo, si yo estoy leyendo un artículo de opinión de un periodista, de un especialista, un artículo de opinión de un escritor, ¿cuál es la intención? La intención es convencer de lo que está escribiendo. Esa es la intención del autor. Quiere convencer al lector. El sentido global del texto es de qué trata ese texto. Y tengo que poder reconstruir esto, es decir, lo que escribe el autor a mis saberes como lector. Por lo general, el lector siempre está en inferioridad de condiciones. No sé si por lo general, pero bueno, cuando uno lee a un autor profesional, a un escritor profesional, escribe de una manera que nos cuesta a veces entender. Y esto les va a pasar a ustedes y nos pasa a todos, cuando leemos bibliografía específica de una materia determinada. Los saberes que uno tiene, estamos en inferioridad de condiciones. Y está bien que así sea, digamos, uno los lee para aprender, para estudiar. Bien, y por último llegamos a la cohesión. Ya estamos terminando. La cohesión. Un texto veíamos que las características son la coherencia y la cohesión. La coherencia, todo lo que acabamos de ver, la cohesión es mucho más breve y más sencillo. Un ejemplo, historia reciente de la psicología cognitiva. Este ejemplo lo trae Marín en su libro. Uno de los síntomas más evidentes de que un nuevo enfoque de disciplina se ha impuesto en el ámbito científico es que comienza a considerarse su historia y en ello se le juzgue como la posición dominante. Las palabras que están con color son las que funcionan en este pequeño texto
como elementos cohesivos, como elementos que van relacionando una idea con la otra. Enfoque o disciplina se refiere a psicología cognitiva, es decir, uno de los síntomas más evidentes de que un nuevo enfoque o disciplina, ¿cuál? El de la psicología cognitiva, se ha impuesto en el ámbito científico. ¿Y por qué ámbito científico está marcado con color? Porque es el ámbito de las disciplinas científicas en el que también está la psicología cognitiva. Es que comience a considerarse su historia, ¿la historia de quién? De la psicología cognitiva, que acá se utiliza un sinónimo, o el enfoque, o la disciplina. Y en ello se le juzgue, ¿a quién? Otra vez, a la psicología cognitiva, o al enfoque, como la posición dominante. Los pronombres su, le y la posición remiten a enfoque o disciplina. Es decir, de qué manera los autores escriben de qué manera, digamos, van relacionando, encadenando las ideas. Para no repetir psicología cognitiva, el autor utilizó enfoque o disciplina, dos sustantivos ahí, sinónimos entre sí, que remiten a psicología cognitiva. Y después los pronombres. Entonces, todas estas relaciones de sentido dentro de un texto se manifiestan por medio de elementos gramaticales. Elementos gramaticales, el pronombre su, el pronombre le, el artículo, el sustantivo, dos sustantivos que son, en este caso, sinónimos que remiten a psicología cognitiva. Por ejemplo, elementos gramaticales, lo que recién les decía, pronombres, sustantivos, y de léxico, vocabulario, ámbito científico, enfoque o disciplina, en este contexto significan esto, remiten a psicología cognitiva. Bien. Y para finalizar, la autora Marín plantea que la cohesión no es una condición necesaria y suficiente para que un conjunto de palabras sea un texto. Y da el ejemplo de dos versos de un poema de Alfonsina Storni. Piedras enormes, rojo sol y el polvo alzando en nubes sobre tierra seca. Ningún elemento cohesivo. Enumera piedras enormes, coma, rojo sol y el polvo. Una I, una conjunción. Alzando nubes sobre tierra seca. No hay ningún verbo acá. Pero este verbo, este es un gerundio que está perfecto en este contexto de un poema. Si yo tuviera que decir alzando, tendría que agregarle acá el verbo principal. Estoy, por ejemplo, estoy alzando este paquete. Pero la autora, porque el contexto es un poema, está bien. Es coherente. Faltan elementos cohesivos, pero el texto es coherente. Entonces, como conclusión, ¿cuál es la condición para que exista un texto? Fundamental, que sea coherente. Puede utilizar elementos cohesivos, puede utilizar conectores, pero a veces lo utilizo mal, incorrectamente. Entonces, tampoco ayudan. Tampoco ese texto tiene coherencia para el lector. Y cuando ustedes escriban y tienen que presentar algún trabajo para las distintas materias, ustedes son los productores del texto, los autores de esos textos, y tienen que pensar que lo que escriben
el docente, que va a ser el lector, tiene que entender lo que está escrito, tiene que tener sentido. El docente lector tiene que poder reconstruir la coherencia, el sentido que ustedes expresaron en su texto, para que se pueda dar la comunicación entre ambos, alumno-docente, docente-alumno. Bueno, hemos terminado con el tema. Podríamos abrir para una ronda de chat, para hacer algunas preguntas. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo. Fue un poco denso, largo.